Ay, sí. Señor mío, Padre Celestial, Padre amado de Iglesia, por este momento, Señor, donde nos permite estudiar su palabra, le ruego por favor que nos acompañe, Señor mío, que su palabra sea de bendición y edificación para nuestras almas, Señor, que de su palabra quede guardada en nuestros corazones y que podamos poner en práctica. Oro para Amén. que nos acompañe, Señor, que su palabra sea de bendición y edificación para nosotros. Y que podamos obtener una lección y aplicarla en nuestra vida. Se lo ruego, Amén. Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias, Nicolás. Y como dije antes, le damos la bienvenida también a Samuel, que se ha conectado. Así que ya es parte de nuestro grupo, nuestro queridísimo hermano Samuel Cisterna. Y que entiendo debe estar su esposa al lado también ahí escuchando, la Raquelita. Así que supongo bien, ¿cierto? Ahí está, le alcancé a ver un ojo. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy día, nuestro estudio. Y hemos llegado al capítulo 5 del profeta Zacarías. Estamos en esta revisión de estas visiones, ¿verdad? Que se inician en el capítulo 1. 8 visiones que Dios le dio al profeta en ese tiempo para animar al pueblo, para redarguirle también de cosas que no estaban bien, con el propósito de que sus acciones fueran de mejor manera. En aquel trabajo al cual llegaron aquellos 50.000 judíos desde Babilonia en ese tiempo, llegaron a reconstruir el templo y se habían quedado dormidos, habían dejado de hacerlo, y el Señor tiene que sacudirles a través de los profetas Ageo y Zacarías, de lo que estamos mirando. Y como ya hemos dicho, este profeta Zacarías es muy especial en muchos aspectos, especialmente en esta parte que estamos mirando, que es esta parte de estas 8 visiones, que no tenemos nunca que olvidar, mis amados hermanos, que evidentemente iban dirigidas al tiempo que ellos estaban viviendo, pero por la palabra podemos darnos cuenta, haciendo concordancia con otros libros de la Biblia, que acá también hay un enfoque muy grande hacia el tiempo futuro para ellos y que hasta cierto punto para nosotros todavía es futuro, pero cercano, cuando ya Cristo vaya a venir para establecer su reino. Porque como dijimos en una de las clases anteriores, acá hay profecías respecto a la primera venida del Señor Jesús, que ya se cumplieron, por cierto, y hay profecías y varias respecto a su segunda venida, que evidentemente se van a cumplir, porque así como se cumplieron las de la primera venida, se cumplirán también las de la segunda venida. Así que, dicho eso, vamos a meternos en el capítulo 5, y quiero mencionar que aquí en este capítulo 5 tenemos la sexta y la séptima visiones, y en el capítulo 6, en los primeros 8 versículos, la octava visión. ¿Ya? Ahí vamos a concluir. No sé si vamos a poder ver el capítulo 6, pero estoy enunciándolo, ¿verdad? En esta noche, estas 3 visiones que la verdad de las cosas son bastante diferentes a todas las que hemos visto, quizá con excepción de la última, que habla de caballos y que de alguna manera se relaciona con la primera, que también habla de caballos, ¿ya? Pero hay unas diferencias ahí, de todas maneras. Ahora bien, vamos a ir leyendo cada visión y vamos a ir sacando, digamos, la explicación de la época y también de aquellas cosas que tienen que ver con el futuro. Y como bien nos decía, no a nosotros, sino al Señor, le decíamos a través de Harold, siempre procurando sacar una lección espiritual para nuestras vidas, porque, mis amados hermanos, es muy importante eso, y nunca lo olvidemos. Cuando estudiamos la palabra, sea en la parte que estudiemos, el Señor pueda darnos una lección para nuestras vidas como hijos del Señor. ¿Ok? Así que, dicho todo eso, vamos a ver la primera visión que está acá en el capítulo 5. Digo la primera por ser la primera del capítulo, pero que es la sexta visión, la de un rollo que vuela. Y puede parecer bastante extraña las cosas que aparecen en estas visiones, pero son muy interesantes. Así que, como tenemos a nuestra lectora oficial desde la séptima de la República de Talca, ¿no es cierto?, que es mi sobrina Angélica, ella nos va a leer, por favor, los 4 primeros versículos y todos atentos mirando la palabra del Señor, por favor. El rollo volante. De nuevo alcé mis ojos y miré.
y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Muchas gracias. Ahí tenemos entonces esta sexta visión que Dios dio al profeta Zacarías para que se la entregase al pueblo de Judá, esos 50.000 judíos que había más o menos allí, para seguir enseñándole cosas. Y claro, cuando uno lee una visión de este tipo, se da cuenta que son cosas extrañas para nosotros de pronto. Aunque cuando uno las lee, piensa también cuando uno sueña. De repente uno sueña cosas extrañas. Eso pasa, ¿verdad? Cuando hay sueños que tenemos, no tenemos que preocuparnos de interpretarlos, ¿no es cierto? Pero de repente uno sueña cosas raras. Y estas visiones, en cierto sentido, para nosotros mismos, son bastante extrañas. Para el pueblo no lo eran porque, como hemos dicho ya, el pueblo judío estaba acostumbrado a este tipo de escritura, a este tipo de visiones, a este tipo de libros, de pronto con lenguaje, con muchos símbolos muchas veces apocalípticos, etcétera. ¿Y qué tenemos acá? Algo bien interesante, pero antes que lo veamos, quiero comentar algo bien importante de estas tres visiones. Estuve contando aquí en las tres visiones y hay un término, una palabra que, por así decirlo, aparece de varias formas, pero indica lo mismo en cierto sentido. Y es la palabra sale o salían, salieron, salen, salir. Si ustedes después se toman el tiempo, yo me tomé el tiempo de hacerlo y les hice hasta unos circulitos aquí en mi Biblia. El concepto esto de salir, de salían, salieron, aparece 13 veces en estas tres visiones. Es bien interesante. Incluso si se dan una miradita, por lo menos en el mismo versículo 6 del capítulo 6, aunque no lo vamos a ver todavía. Allí habla que salieron unos caballos para la tierra del norte y salieron tras de ellos otros y salieron otros. Y en el 7 dice, y los alazanes salieron. Y acá donde nos ha leído Angélica, en esta visión que el profeta recibe de parte de Dios, allí dice en el versículo 3, esta es la maldición que sale. Y en el 4 dice, yo la he hecho salir. Este concepto, esta idea de salir, como les digo, aparece 13 veces aquí en estos pocos versículos de estas tres visiones. Y evidentemente indica que estas visiones tenían un aspecto, si pudiéramos llamarlo así, más dinámico, ¿ya? De movimiento, de acción, diferente a lo que hemos visto. Porque recordemos la que vimos el domingo pasado, en el capítulo 4, cuando vio aquel candelabro, los dos olivos, algo más estático. Y si miramos para atrás, evidentemente las otras visiones no tenían este aspecto dinámico que tienen estas tres visiones. Están bastante unidas en sí por este concepto, por esta forma de escribir de parte del profeta. No nos olvidemos nunca que todo esto fue inspirado por Dios. Entonces el profeta tenía que escribir lo que veía. Y nos vamos a dar cuenta que por qué aparece este accionar así como dinámico, y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver precisamente con el accionar de Dios en varios aspectos. El accionar incluso en juicio. Y es interesante eso, ¿ya? Ahora, vayamos a la visión. El profeta mira y ve un rollo que vuela. No nos olvidemos que en aquella época no existían los libros como los tenemos nosotros. Eran rollos. Y vio un rollo bastante grande que incluso aparecen las medidas acá, aparecen en codos, 20 codos de largo y 10 codos de ancho,
y en la medición, digamos, en metros como nosotros los conocemos, son 9 metros por 4.5 metros, es decir, en un rollo bastante grande. En los apuntes que yo les envié aparece una pequeña diferencia y realmente el concepto más exacto es lo que yo les menciono ahora. Era un rollo de unos 9 metros por 4.5, un rollo grande. Y por lo que nos damos cuenta, este rollo que ve el profeta estaba como extendido, estaba abierto, no estaba enrollado. Y por lo que dice aquí la misma visión, estaba escrito por ambos lados. Ahora yo les quiero preguntar una cosa. ¿En alguna otra parte de la Biblia aparece también un rollo escrito por dentro y por fuera? En Apocalipsis. Muy bien. Claro, allá en el Apocalipsis capítulo 5, en aquel rollo que el que estaba sentado en el trono se lo da, ¿no es cierto?, al Cordero para que lo abra y para que rompa los sellos y lo empiece a leer. También es un rollo escrito por dentro y por fuera, lo mismo que acá. Es interesante, hermanos, que cuando uno va leyendo estas cosas, va encontrando estos paralelos. Ahora bien, las medidas del rollo de 9 metros por 4.5, si uno va al primer libro de Reyes, no vamos a ir, yo le voy a dar la cita solamente. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 3, y ustedes cuando lo lean, se van a encontrar que el pórtico del templo de Salomón, por donde ellos tenían que entrar allá los sacerdotes para hacer los sacrificios de aquellos años y todo aquello, tenía exactamente las mismas medidas de este rollo. Alguien dirá, coincidencia. Bueno, en la Biblia no existen las coincidencias, en las cosas de Dios no. ¿Ya? Ahora, este rollo, el profeta pregunta, ¿verdad? Más bien dicho, no alcanzó ni a preguntar porque el ángel que hablaba con él le dio la explicación de qué se trataba el rollo, allí en el versículo 3. Y le dijo que ese rollo era la maldición que sale sobre la faz de la tierra. ¿Maldición en qué sentido? En el sentido del pecado que había, ¿no es cierto?, en el pueblo en este caso, y que para Dios era ofensa contra su ley. No nos olvidemos, mis amados hermanos, y doy la bienvenida a Isela y a Matías, que también se han integrado. No nos olvidemos que Israel, en ese tiempo, 520 años antes de Cristo, estaba bajo la ley, ¿ya? No nos olvidemos de ese punto. Ahora bien, allí en el versículo 3, cuando se habla de que este rollo era la maldición que salía sobre la faz de toda la tierra, y que en algunas versiones dice la faz de todo el país, evidentemente identificando a Israel, a la tierra de Israel. Si ustedes se fijan, ese rollo hablaba de dos cosas. Por un lado, el rollo hablaba del hurto, ¿verdad? Está bien claro ahí en el versículo 3. Hablaba del hurto, el robo, y hablaba también del perjurio. Podemos volver a mirarlo, dice acá en el verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Más claro, imposible, ¿verdad? Más claro, imposible. Entonces, por un lado, el rollo condenaba lo que era el robo. Y por otro lado, el rollito este condenaba el perjurio, el jurar falsamente. Ahora, si nosotros miramos estos dos conceptos, mis hermanos, nos vamos a encontrar con que el concepto del robo, en cualquier parte, incluso en el día de hoy, ¿no es cierto?, es contra el prójimo, es hacer daño a uno igual que uno, ¿verdad? Tiene que ver con algo, por así decirlo, horizontal entre los seres humanos. Si yo le robo a alguien, estoy dañando a una persona igual que yo. O sea, ese lado del rollo tenía que ver con pecado contra el prójimo. Pero el otro lado del rollo, cuando habla allí de jurar falsamente, o sea,
hacer perjurio, tiene que ver con Dios. ¿Por qué razón? Porque el judío normalmente usaba el nombre de Dios. Entonces, si nosotros miramos aquí, ese rollo condenaba el pecado contra Dios y ese rollo condenaba el pecado contra el prójimo. ¿Les suena eso más o menos conocido, esos dos conceptos? Ahora yo les digo, si nosotros pensamos un momento en la ley de Dios, específicamente en los 10 mandamientos, ¿ya? ¿Cuánto? Bueno, ya lo dije, son 10. Iba a decir los mandamientos y dije la cantidad, 10 mandamientos, ¿cierto? No sé si conocemos todos los 10 mandamientos, yo creo que sí, cuál más, cuál menos. No los que enseña la Iglesia Católica porque los tiene modificados, sino los que salen acá en el Éxodo, ¿verdad? Si nosotros tomamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la acción del hombre respecto a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el ser humano con respecto al ser humano. No lo vamos a estudiar ahora, pero ustedes pueden tomarse el tiempo, pueden ir allí a Éxodo 20 y mirar eso con detalle. Y nos vamos a dar cuenta, como digo, que los 4 primeros mandamientos tenían que ver con las normas de Dios respecto al hombre para con Dios y los otros 6 respecto al hombre para con sus semejantes. Y si nosotros miramos aquí en este rollo, que por un lado tenía que ver con el prójimo y por otro lado tenía que ver, ¿no es cierto?, con Dios, podemos inferir aquí que lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo, que la actuación que ellos de pronto estaban teniendo ofendía a Dios y ofendía al prójimo. Ahora, si nosotros queremos hacer un resumen de los 10 mandamientos como Cristo lo hizo en el Nuevo Testamento, yo creo que todos acá o la mayoría nos acordamos de cuando un escriba le preguntó al Señor, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Se acuerdan ahí en los evangelios? Y el Señor le dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el Señor le dijo a ellos, este es el primero y principal mandamiento. Y le dijo después, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor ahí? En esos 2 mandamientos resumió la ley completa, resumió los 10 mandamientos. En el primer mandamiento que él da, él resume los 4 primeros de la ley de Dios, y en el segundo del prójimo, él resume los otros 6. Y ahí el Señor dijo claramente, esto es la ley y los profetas. Ahora, por supuesto, nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley, pero las normas y demandas de Dios siguen siendo las mismas para mostrar al ser humano el pecado. El pecado que ofende a Dios y el pecado que ofende al prójimo. Y está acá como resumido precisamente en lo que había en el rollo por un lado y lo que había en el rollo por el otro lado. Y Dios le dice claramente a aquellos judíos, todo aquel que hurta y todo aquel que jura van a ser destruidos. Y es interesante algo que hay aquí también en este versículo 3, ¿ya? Porque después de hablar al pueblo en general, dice todo aquel. ¿Se fija que aparece 2 veces el concepto, todo aquel? Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, no vamos a ir, pero si nos acordamos, por ejemplo, de Juan 3:16. Juan 3:16, el Señor también habla de la misma forma. Primero dice en la primera parte, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Y después en la segunda parte dice, para que todo aquel que en él cree. La misma idea, la misma forma de expresarse, y no está solamente ahí en Juan 3:16, está también en otros versículos en el Nuevo Testamento. Entonces, qué interesante es considerar esto. Y si nosotros miramos esto y sacamos una lección para nosotros, vemos que la palabra de Dios es para todos, pero la responsabilidad es de tipo individual, ¿o no? Por ejemplo, si pensamos en una congregación local donde participamos, allí somos todos un cuerpo,
pero a la vez cada uno es responsable de sus acciones. Es lo mismo que frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dada a todo ser humano, pero todo aquel indica una acción de tipo personal. Y es lo que Dios le dice acá en ese tiempo de la ley. O sea, es muy interesante esta parte, ¿ya? Cada uno es responsable ante Dios. Y Dios se lo da a entender acá, por medio del profeta, se lo da a entender a aquel pueblo y le dice, todo aquel que robe será destruido. Todo aquel que jure falsamente será destruido. ¿Ya? Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios con esto? Dios estaba hablando al pueblo para hacerles entender de que si en ellos había pecado, iba a haber juicio. Esto es bien interesante, porque incluso acá en el versículo 4 dice, yo la he hecho salir hablando de la maldición, y va a venir a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y va a permanecer en medio de su casa y la va a consumir con todo. ¿Ya? Es decir, ¿qué está diciendo acá el Señor? Yo doy mi palabra, se la doy a todos, pero todo aquel que no actúa bien es responsable de la palabra de Dios. Y esto, hermanos amados, lo podemos sacar lecciones en todo sentido. Doy la bienvenida a Valentina, que se ha incorporado. Muy bienvenida, Valentina. Cuando Dios dio la ley en el tiempo antiguo, y como lo vemos aquí, Dios dio la ley a todo el pueblo, pero cada uno era responsable. Y si sacamos una lección para nosotros, mis amados hermanos, nosotros como hijos del Señor, el Señor nos ha dado a todos nosotros su palabra, pero cada uno de nosotros es responsable ante el Señor en nuestra vida personal. Cada uno es responsable delante del Señor. Y esa es una lección que podemos sacar de esta visión, de este rollo que volaba. Y entendemos en el caso de ellos precisamente que el Señor está hablando a ellos que si no actuaban bien, iba a venir el juicio sobre ellos, porque Dios quería no solo que el pueblo estuviera allí en la tierra y que reedificara el templo, sino que actuara de una manera correcta para con su prójimo y, por supuesto, para con Dios. Ahí tenemos esta lección en esta visión de este rollo que volaba. ¿Ok? Ahora, como dije, hay un paralelo con el rollo allá de Apocalipsis, y sabemos que cuando el Señor abra aquel rollo, incluso Cristian puso ahí en el chat donde está la cita bíblica, cuando el Señor abra el rollo en el cielo, van a comenzar los juicios sobre la tierra a causa del pecado del ser humano. Demos gracias al Señor, mis hermanos, que nosotros no vamos a sufrir esos juicios. Como lo hemos venido estudiando acá cuando me corresponde predicar el día domingo, hemos venido mirando que el Señor nos va a sacar antes de eso. Va a arrebatarnos antes a nosotros cuando el Señor abra aquel rollo y comiencen a aparecer todos los juicios que están allí escritos, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Recordemos lo que estudiamos hace mucho tiempo en el libro de Apocalipsis. Y es interesante el dato porque lo primero que va a aparecer allí cuando el Señor abra el rollo en el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello, van a aparecer 4 caballos. Recordemos lo que aparece en Apocalipsis 6. Tengan eso presente porque ahí en el capítulo 6 de acá de Zacarías vamos a ver movimientos de 4 grupos de caballos distintos también. Y ahí vamos a ver que hay una buena relación con el libro de Apocalipsis, pero no me quiero adelantar más, sino que solo lo menciono. Bien, ahí tenemos entonces esta primera visión, una visión, digamos, de movimiento de parte de Dios, de acción de parte de Dios para establecer juicio contra el pecado del pueblo en aquel tiempo. ¿Ok? Avanzamos, pero antes de eso el hermano Samuel levantó la mano. Hermano Samuel. ¿Se escucha? Sí, por supuesto. Sí, no, es que en esta visión Dios muestra necesidad de purificación del pueblo en la parte espiritual y por eso muestra este rollo por la necesidad de purificación Exacto, claro. del pueblo, porque Dios quería habitar entre su pueblo, pero obviamente estaba inmundo, y como Dios es santo, exige, ¿cierto?, su santidad en el pueblo, pero también muestra que el juicio es inevitable para los que persisten en la maldad.
O sea, no hay, o sea, la Ah, consecuencia viene igual. Y es claro. como el paralelo que usted hace con respecto a Apocalipsis, sin duda, el Señor, ese juicio viene y viene ya, y gracias a Dios su iglesia no va a estar en eso, pero de que viene, viene, Claro. porque hay muchos que persisten en esa maldad. Pero Dios no tan solo juzga, sino que también purifica y restaura. Ujú. Entonces eso es lo que quería hacer en este caso con su pueblo, o esperaba hacerlo con su pueblo. Ujú. Claro que sí. Y si uno saca la aplicación de lo que nos dice Samuel, es igual en el caso nuestro como creyentes. Igual, es exactamente igual. ¿Mm? Y el Señor puede usar muchas cosas para purificar nuestra vida también cuando no andamos bien. Entonces es una buena lección esa que encontramos acá. ¿Ah? Gracias, Samuelito. Mati, tengo una pregunta. La mami está conectada porque vi que se desconectó. Mati. Sí, sí, está acá, pero, o sea, está escuchando, pero está viendo otros temas de... Ah, ya, pero están todos ahí. Sí, estamos todos acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo me preocupé porque vi que tuvo que salir de la reunión. Ok. Sí, Bien, tenemos la visión esa del rollo que vuela, pero vamos a ir a la otra, una visión bastante rara también, si se quiere, pero vamos a sacar algunas lecciones de ella, y especialmente, hermanos, con relación al futuro, que tiene que ver con el tiempo de la tribulación. Pero la vamos a leer primero, que está allí en el capítulo 5, versos 5 hasta el 11. Entonces, ahora de nuevo, escuchamos a nuestra lectora oficial de noticias. ¿Ah? Por favor. La mujer en el Efa. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel Efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del Efa. Y echó la masa de plomo en la boca del Efa. Alcé luego mis ojos y miré. Y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Muchas gracias. Y si la visión del rollo que volaba es extraña, esta es más extraña, ¿o no? ¿Ya? Ahora, lo primero que tenemos que decir, ¿qué era un efa? Ya en alguna otra versión habla de cesto. Era una especie de canasta o cesto que se usaba para medir. Era una medida que los israelitas tenían y que evidentemente, mis hermanos, no se usaba para que tuviera una mujer metida dentro del efa. ¿Ya? Pero esta es una visión que ve el profeta. Y ve como dice acá, y ahí van apareciendo este concepto del salir, ¿cierto? Salió aquel ángel que hablaba conmigo y dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Ahí se ve movimiento, acción. Y en el 6 dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale, ¿ya? Un canasto. Y el ángel identificó de inmediato de qué se trataba aquello, la iniquidad de ellos en toda la tierra. Aquí de nuevo está el concepto del tema de la iniquidad, del pecado del pueblo. Y vamos a ver en qué sentido. Ahora, lo más interesante y que probablemente a las hermanas les llama la atención es que levantan la tapa de plomo, que tenía una tapa aquel asunto, y había una mujer adentro. ¿Ya? Gracias por el dato, Samuelito, porque eso está también en el Apocalipsis, claro que sí. Los que vieron el chat ahí se dieron cuenta de lo que escribió Samuel. Vio una mujer sentada adentro. Y lo más raro, ¿verdad? Para cualquiera dama que lea aquí va a decir en el verso 8, pero ¿cómo? Es la maldad. Esa mujer personificaba en esta visión la maldad. Ahora, por favor, cuidado con estar haciendo comentarios extraños sobre esto, ¿ya?
No se trata que la mujer sea mala, o sea, la maldad en general, no. Es una visión específica. Ahora, ¿por qué se habla de esta mujer como la maldad? Porque precisamente en el hebreo, el término para maldad es un término femenino. ¿Ya? No nos olvidemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, evidentemente que esta es la figura. Aquí habla de un tema de maldad. Un tema de maldad que, de acuerdo a lo que hemos visto más adelante allí en el versículo 9, vio más encima el profeta a dos mujeres más que salían, de nuevo está el concepto del movimiento, y esas mujeres tenían unas alas como de cigüeña y alzaron aquel efa, aquel cesto, aquel canasto, y se lo llevaron, dice allá el versículo 11, a la tierra de Sinar para preparar allí una casa, una morada, para instalar allí la maldad. Es decir, en cierto sentido, para sacar la maldad de Judá y llevarla lejos. Ya ahí va la idea para que lo vayamos comprendiendo. Ahora alguien dirá, ¿y esa tierra de Sinar, qué tierra era? Es la tierra de Babilonia, donde estaba instalado Babilonia. Y si ustedes se acuerdan, pero si no se acuerdan pueden verlo después en Génesis 11, cuando dice que los habitantes, cuando eran todos de una sola lengua, llegaron hasta la tierra de Sinar, y ahí, en vez de esparcirse para multiplicarse en la tierra, empezaban a construir la famosa torre de Babel, porque no querían separarse, y Dios tuvo que confundir las lenguas para que pudieran esparcirse por toda la tierra. En la tierra de Sinar, en la tierra donde se edificó Babilonia, ¿ya? Entonces, es interesante lo que aquí aparece, ¿verdad? En esta figura tan extraña de esta mujer, que como digo, era extraño que apareciera dentro de un cesto, ¿ya? Y se le cataloga como la maldad que Dios quería que saliera del pueblo, porque este pueblo tenía un tema con el tema de la maldad. ¿En qué sentido? Ellos volvieron de allá de Babilonia y volvieron hasta cierto punto curados de la idolatría, del paganismo. Pero ellos volvieron como muy materialistas. Recordemos el libro de Ageo por un momento y recordemos que el profeta Ageo les dijo a ellos: ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero ustedes corren a sus casas artesonadas. Ellos habían tenido todo el tiempo del mundo, se calcula unos 15 años, para construirse sus propias casas bien bonitas, con lindos adornos, usando la madera. Seguramente que el mismo rey Ciro les dio para construir el templo, la usaron para sus casas y ellos estaban materialmente muy bien, pero habían abandonado por completo, ¿no es cierto?, la razón de haber vuelto, que era construir lo que en ese tiempo era la casa de Dios. Es decir, el materialismo se había apropiado de ellos, ¿ya? Y Dios quiere sacar el pecado de sus vidas y que se fueran lejos, ¿verdad? Que no siguieran actuando de esa manera materialista, egoísta para ellos mismos. Interesante. Ahora, lo otro interesante, y justamente Samuel puso ahí un comentario sobre la mujer que es símbolo de maldad, y bueno, acá lo menciona, es la maldad. Y además dos mujeres que tomaron aquel canasto y lo llevaron a Babilonia. Hay algo muy importante aquí, que tiene que ver, mis hermanos, con el tema de la idolatría de aquel tiempo. La idolatría de aquel tiempo iba unida, ¿ya? Iba unida a un tema muy fuerte de prostitución, de sacerdotisas en los templos que se prostituían con las personas, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, eso era motivo de pecado para con Dios. Ahora, Israel había salido de allá, pero sabemos que muchos se quedaron allá. Y si bien es cierto, ya ellos no volvieron para ser idólatras, ese peligro siempre iba a estar latente. Entonces Dios dio a entender, esto hay que sacarlo de acá, ¿ya? Estuve leyendo por ahí un comentarista que decía que esas dos mujeres con las alas de cigüeña realmente eran como ángeles que iban a sacar aquel cesto, pero realmente no cuadra. ¿Saben por qué? Porque si ustedes van al libro de Levítico,
al capítulo donde aparecen los animales limpios e inmundos, allá dentro de las aves inmundas que los judíos tenían como inmundas, la cigüeña era un ave inmunda. Entonces es imposible que se use un símbolo acá de estas mujeres con alas como de cigüeña para hablar de ángeles. Evidentemente pueden ser seres espirituales, pero no ángeles. ¿Quiénes son los que no son ángeles y que también son seres espirituales? Los demonios. Los demonios, claro que sí. Y sabemos, mis hermanos, que detrás de toda clase de idolatría están los demonios. Creo que más de alguna vez lo hemos conversado en clases anteriores. Y de hecho, incluso en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla del tema de lo que los paganos sacrificaban a sus ídolos, él dice claramente, lo sacrifican a los demonios. Y más de alguna vez lo hemos hablado, que lamentablemente en esta idolatría que es tan fuerte, esta idolatría de cosas de madera, de piedra, de yeso, que existen tanto en nuestro país, y que se les da un tono cristiano que no lo es, evidentemente detrás de todo aquello están los demonios. Entonces estas mujeres prefiguran aquello y son como precursoras de cosas inmundas, no de lo santo, no de lo limpio. Y por eso Dios dice hay que sacarlo de mi pueblo. Y se lo llevan allá a Babilonia. Porque bueno, Babilonia, creo que alguna vez lo conversamos esto, Babilonia en la Biblia es símbolo de aquello pagano y oculto que se opone a Dios, desde el Génesis en adelante, ¿ya? Y que, hermanos, es fuerte decirlo, pero está muy fuertemente entronizado en la iglesia de Roma, porque hay paganismo, hay idolatría. Y no nos olvidemos de algo que yo incluso hoy día, como me correspondió predicar hoy día, algunos hermanos se acordarán. La comparación que en el libro de Apocalipsis se hace de la iglesia verdadera con respecto a la iglesia apóstata. Porque en el capítulo 17 de Apocalipsis, y lo estudiamos cuando hablamos Apocalipsis, allí se ve precisamente, ¿no es cierto?, la cristiandad apóstata que está ya muy en germen en los días que estamos viviendo, pero que se va a presentar fuertemente en el tiempo del anticristo. Y allí está representado por una ramera. Una mujer vestida de púrpura y con todo lo que aparece allí, con nombres de blasfemia, vestida arriba de una bestia. Conocemos la historia de Apocalipsis 17. Y en el capítulo 19 aparece la esposa, cuando se habla del tema de las bodas del Cordero, que está muy fresco en nuestros días, en el día de hoy, porque lo vimos en la iglesia hoy día, y aparece vestida con lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Cuán grande es la diferencia? Pablo dice cuando habla de la iglesia, ahí en 2 de Corintios, yo quiero presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuán grande es la diferencia entonces entre la iglesia con la iglesia apóstata, como la ramera, como bien colocaba Cristian ahí también una nota? Entonces, evidentemente acá, cuando uno ve que el Señor saca el pecado de allí, prefigurado en esta mujer sentada dentro del efa, es porque Él quería que el pecado saliera. Porque además, como ha puesto un comentario Samuel, el pecado no puede permanecer oculto ante Dios. Es imposible. Y mis amados hermanos, de esto también podemos sacar nosotros una lección. Una lección. Delante de nuestro Padre Celestial como hijos de Dios, ningún pecado de nosotros que de repente tengamos permanece oculto. Ya somos hijos de Dios por su gracia. Él nos compró, nos salvó, nos puso en su familia, nos perdonó todos nuestros pecados y estamos aptos para ir al cielo. Pero como hijos de Dios, Él observa. Y Él no quiere que en ninguno de nosotros vaya a haber algo que sea oculto, porque es imposible que esté oculto delante de sus ojos. Así que son lecciones importantes que vamos sacando para nosotros a través de esto. Dios quería que la maldad saliese de su pueblo. Qué interesante es eso. Así como bien nos decía Samuel delante, el Señor quiere la purificación de nuestras vidas, que procuremos vivir vidas puras, limpias, delante del Señor, porque Él ve absolutamente todo. Delante de sus ojos
nada se escapa. Él ve hasta lo más oculto, incluso de nosotros como creyentes. Entonces, es una lección fuerte que debemos nosotros ver aquí en esta visión también. Bien. ¿Alguien está hablando por ahí? Me gustaría que el micrófono lo tuvieran en silencio, por favor. Por favor, muchas gracias. Solamente abrirlo cuando necesiten opinar. Ya tenemos esas dos visiones. Estas dos visiones, como hemos dicho, dinámicas de la acción de Dios, ¿verdad? Revelando el pecado del pueblo para juzgarlo y también, ¿no es cierto?, que aquel pecado saliese. Hay una acción de Dios, una acción de juicio acá también. Y no nos olvidemos que ahí en Apocalipsis 17 finalmente caerá el juicio sobre la religión apóstata y el Señor enviará todo el juicio sin misericordia sobre la cristiandad apóstata en el tiempo de la tribulación. Pero vamos al capítulo 6. Creo que vamos a alcanzar a ver la tercera visión de hoy día, que es la última de las 8. Y aquí vamos a hablar de caballos, ¿ya? Aparecen varios caballos de distintos colores, de distintos movimientos, y ahí está el concepto de los movimientos, de la acción de Dios en juicio, en sentencia, etcétera, etcétera. Y vamos a leer acá la visión, capítulo 6, desde el 1 hasta el 8, y ahí se nos van a acabar las visiones, pero no se nos va a acabar Zacarías, porque nos queda la mitad del libro, y nos queda la parte más impresionante todavía. Ya, mi querida sobrina, por favor, si puede leer entonces del 1 hasta el 8, capítulo 6, y todos atentos a lo que sale allí. Los 4 carros. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Y respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Muchas gracias. Y ahí termina esta octava visión. Una visión bastante, incluso más dinámica que todas las otras, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos caballos yendo para el norte, yendo para el sur, recorriendo la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, él ve 4 carros, que evidentemente después en el versículo 5 se van a identificar como los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora se habla de 4 tipos de caballos. No hay claridad, pero lo que yo veo acá es que cada carro tenía más de un caballo. ¿Ya? O puede que cada carro tuviese un caballo, pero no vamos a entrar a ese detalle que acá no lo explica claramente, entonces no nos vamos a hacer problema por eso. Lo que sí es claro es que si nosotros comparamos esta visión con la del capítulo 1, la primera que vimos, cuando habían unos caballos que estaban allí entre los mirtos y salían y recorrían la tierra porque Dios les había enviado, vamos a notar diferencias. ¿En qué sentido? La visión del capítulo 1 hablaba de 3 tipos de caballos, acá hay 4, ¿ya? Y la acción de los caballos de la primera visión era que recorrían la tierra de acuerdo al mandato de Dios y punto, nada más. Pero acá vemos que la acción es diferente. Y en primer lugar, aparecen 4 grupos de caballos. Ahora, yo quiero mencionar, se sabe que en la Biblia los números tienen mucho significado, y el número 4 en la Biblia representa la universalidad. ¿Ya? Aquí mismo, por ejemplo, en el versículo 5, los 4 vientos de los cielos. Y si uno va al Apocalipsis, va a encontrar el concepto de los
de 4 referido a toda la tierra, una cosa así, ¿ya? Entonces, evidentemente, te está hablando de algo universal acá, y se está hablando, como dije, de 4 tipos de caballos distintos. Y ahí en el versículo 2 dice que en el primer carro había caballos alazanes, que perfectamente podemos traducir y se traducen como rojos, ¿ya? Y qué bueno el concepto que menciona Samuelito ahí, la soberanía de Dios sobre las naciones, exactamente, porque precisamente a eso que se refiere acá esta visión, toda la tierra. Entonces, los caballos alazanes son realmente caballos rojos, podría traducirse rojos, sin ningún problema. Ahora, ténganlo presente eso por algo que les voy a decir después, ¿ya? Después, en el segundo carro había caballos negros. Esto está claro. No vamos a entrar a cambiar el color negro porque ese color no cambia, ¿no es cierto? Y no soy racista, por si acaso. Estoy diciendo que el color ese negro, color que no distingue. Hay una frase incluso por ahí, ¿cierto? Después, en el versículo 3 dice, en el tercer carro caballos blancos. Tampoco nos vamos a hacer problema. Tenemos caballos rojos, negro y blanco. Y después, al final, en el verso 3, es bastante extraña la frase. Por lo menos la Reina Valera dice, en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Y estuve buscando en otras versiones, mis hermanos, ya en otras versiones aparecían como caballos pintos, bayos, tordos, overos, ya distintas calificaciones, pero que en el fondo, en resumen, los caballos de ese cuarto carro eran de un color así como amarillento, con manchas y con decoloraciones, ¿ya? Yo estuve buscando incluso en la Real Academia Española el concepto de los caballos bayos y los tordos, y va por ese lado. Caballos de un color así medio amarillento y con mancha, por eso está el concepto de caballos pintos, como los caballos de los indios, ¿cierto? Allá en el oeste, esos caballos pintos que eran tan bonitos en las películas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estos 4 tipos de caballos. Caballos rojos, negros, blancos y amarillos. Ahora, si uno va al Apocalipsis 6, cuando aparecen, ¿verdad? Los jinetes de los 4 caballos que aparecen allí en los 4 primeros sellos, va a encontrar que allá tenemos el caballo blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Hay una similitud muy grande entre esta visión con lo que vio Juan y que va a ocurrir ya en el tiempo cuando comienza los 7 años, en la primera época, ¿no es cierto?, de el comienzo de los dolores, ¿ya? Entonces es interesante esta relación que podemos ir sacando acá. Y estos caballos van a recorrían toda la tierra, lo vemos acá en la visión, entre los versículos 5, 6 y 7. Y vemos que los caballos, en el versículo 6 dice que los caballos negros salieron hacia el norte, después los blancos salieron hacia allá, y los otros, los amarillos salieron hacia el sur, y los rojos salieron alrededor de toda la tierra, y recorrieron toda la tierra porque se les dijo, vayan y recorran toda la tierra, ¿ya? Aquí hay mucha lección, no la vamos a estar así desmenuzando, pero evidentemente está relacionado con los juicios de Dios que van a venir en ese tiempo cuando ya, como bien lo dijimos y bien nos decía también Samuel, los creyentes en Cristo no vamos a estar en la tierra y se van a empezar a manifestar todas estas cosas que vemos acá en juicio. Ahora hay algo interesante acá, mis hermanos, que uno va al versículo 8. Dice que el ángel lo llamó y le habló y le dijo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y resulta que geográficamente para Israel, la tierra del norte indica siempre hacia Babilonia. De nuevo está la idea de Babilonia en el norte, aunque también allí en el versículo 6 al final se habla de que los caballos amarillos iban hacia la tierra del sur, que donde también Israel tiene enemigos. Es interesante ese hecho, que acá en esta visión se está hablando de Israel y de los enemigos que tenía en el norte y de los enemigos que tenía en el sur. ¿Y cuáles eran los enemigos que en ese tiempo Israel tenía en el sur? Precisamente el país de Egipto, ¿ya? Y en el norte tenemos Babilonia y otra serie de
países más de donde Babilonia hacía cabeza en ese tiempo cuando ellos estaban, ¿ya? Aunque ya estaban los medos y persas, pero aún así en el norte, en la zona que ahora es Irak, es Irán y toda aquella zona del norte hacia el norte de Israel, ¿ya? Entonces, evidentemente vemos acá la acción del Señor, la acción soberana del Señor en juicio. Ahora, llama la atención que esos caballos que aquí en la visión fueron hacia el norte, ¿ya? Esos caballos dieron reposo al Señor. Yo estuve viendo en otras versiones y en el versículo 8 dice, aplacan mi espíritu, van a calmar el enojo del Señor. Aplacan la ira del Señor en el país del norte, dice otra versión. Han desahogado el enojo de mi espíritu. Van a aplacar mi espíritu. ¿De qué está hablando acá? De lo que va a ocurrir, mis hermanos, en ese tiempo ya del final de la tribulación. ¿Cuándo? Cuando el Señor descienda y castigue finalmente a todos sus enemigos con el poder de su palabra. Y también esto refleja, como dije, todos aquellos juicios que van a comenzar con el tema del caballo blanco en el Nuevo Testamento, que habla de una historia, una paz falsa, que el anticristo dará al comienzo de los 7 años, pero después se va a acabar aquello, va a venir la guerra, el caballo rojo, y precisamente acá llama la atención, aquí en el versículo 7, que esos caballos rojos recorrieron toda la tierra, porque después de una paz aparente que va a dar el anticristo, van a comenzar la guerra en el mundo, guerras por todos lados, y con ello va a venir la hambruna representada por el caballo negro, y va a venir la muerte representada por el caballo amarillo, ese caballo extraño con esas pintas y todo lo demás. Es increíble, mis hermanos, cómo esta visión que Dios le da al profeta y que Dios le dio al pueblo a través del profeta está relacionada, ¿no es cierto?, con el tiempo del fin, cercano ya, porque nosotros en cualquier momento vamos a desaparecer de la tierra y va a comenzar el plan de Dios que se va a cumplir totalmente, los juicios de Dios sobre este mundo, hasta que finalmente sea castigado totalmente todos los ejércitos, sea destruida Babilonia. Ahora, recordemos que cuando estudiamos Apocalipsis, vimos el capítulo 17 y el 18, y vimos que hay allí varias opiniones respecto a si es una ciudad literal, si es Roma, si es Babilonia, se habla de una parte espiritual, de una parte física, mire, como sea. El tema es que aquellos enemigos de Dios, tanto en lo militar como en lo espiritual, van a ser destruidos. Recordemos que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparece el anticristo ahí en Apocalipsis 13, bajo la figura de una bestia. Recordemos. Y después Juan vio otra bestia que viene siendo el falso profeta, y ahí está el concepto político y el concepto religioso, que se van a unir por un tiempo porque al final van a ser totalmente destruidos. Y es por esa razón, volviendo al mensaje que dio hoy día en la mañana, cuando leemos en Apocalipsis que va a comenzar las bodas del Cordero, en los versículos anteriores al tema de las bodas del Cordero, se habla de que en el cielo una gran multitud va a decir, aleluya, demos gloria al Señor, porque el Señor Todopoderoso reina, porque habrán sido destruidos todos los enemigos. Y esta visión como que se enfoca hacia ese tiempo, para que el pueblo de Israel que estaba allí, esos 50,000 judíos que habían ido a reconstruir el templo, tuviesen ánimo y para que se diesen cuenta que la mano de Dios iba a estar con ellos para destruir a todos los enemigos de Israel. Esa es más o menos la línea de esta visión de estos carros con estos caballos tan especiales, muy relacionada con el tiempo del fin. Por eso que yo les decía la otra vez, mis hermanos, en una oportunidad, de que este libro del profeta Zacarías está muy emparentado con Apocalipsis y también con conceptos que están en el libro de Daniel e incluso en el libro de Ezequiel, pero especialmente con el libro de Apocalipsis. ¿Qué aprendemos aquí al final? Que Dios es el soberano por sobre todas las cosas. Si nosotros lo miramos en el día de hoy día 11 de mayo del 2025, podríamos decir, pero ¿está el Señor en control de todas las cosas? Alguien podría decir, parece que no, oiga, porque tanta revuelta, tanta cosa que se ve. Pero hermanos amados, no nos olvidemos. El Señor nuestro Padre, es soberano por sobre todas las cosas.
Y aunque nosotros vemos el mundo tan revuelto en el día de hoy, cada vez más revuelto en todo sentido, Él está en control de todo. Y si de repente hay cosas que nos empiezan a asustar, porque mire, yo le voy a decir que en redes sociales hay una cantidad de videos conspiranoicos y videos que producen temor a la gente, y de repente el creyente se pone a mirar esos videos y empieza a tener miedo. Mire lo que están diciendo que pasó allí, y lo otro que están diciendo que pasó allá, y lo que va a venir, y mire qué terrible esto y qué terrible lo otro, y el creyente se empieza a atemorizar y se empieza a asustar. Hermanos, no, nosotros tenemos que mirar sobre eso, sobre eso. Fíjese que en estos días ustedes saben que hace 2 días nomás, no ayer, no, 2 días atrás, el viernes 9, en Rusia hubo la famosa marcha al Día de la Victoria, donde se recordaron los 80 años del triunfo de los rusos sobre los nazis, ¿ya? Y en este momento los rusos están discutiendo mucho contra el lado occidental del mundo, porque en el lado occidental, por ejemplo, en Estados Unidos se arrogan el decir que ellos triunfaron y vencieron a los nazis. Pero la verdad histórica es que fueron los rusos que vencieron a los nazis. Fueron los rusos los que entraron a Berlín, no fueron los estadounidenses, ni los ingleses, ni los franceses. Pero bueno, ellos pelean por todo ese tipo de cosas, ¿cierto? El punto de mis hermanos, ¿y por qué lo menciono? Porque se cumplió en esos 80 años, una cifra bastante significativa. Entonces este señor Putin, que es el presidente de allá hace 25 años, invitó a una cantidad de personas, como a 20 presidentes. Invitó al de China, invitó a Nicolás Maduro, se dan cuenta, y el otro fue para allá. Invitó al cubano, invitó al de Brasil, pero también habían de Mongolia, de Tadjikistán y de otra pila de países cercanos, de Bielorrusia, qué sé yo. Un desfile impresionante. Fueron delegaciones militares de todos esos países, desfilaron. Y lo que llama la atención, porque yo estuve mirando un poco algunos videos, es que él le daba toda la importancia al chino. En una parte él está saludando uno por uno a los presidentes que llegaban, los saludaba y se iban. Y de repente enfocan hacia afuera, había una alfombra roja, y por esa alfombra roja venía el presidente de China, y fue recibido con honores especiales. Están muy amigos los dos, como se dice acá en Chile, están muy amiguis ahora, ¿ya? China con Rusia. Y todos esos países del Oriente. Y vi un video, mis hermanos, de un comentarista internacional que explicaba que Rusia con China han ido estrechando muchos lazos con varios países del Oriente con los cuales no los tenían. Japón entre ellos y otros países más del Oriente, aparte, por supuesto, de Corea del Norte y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Vietnam, etcétera, etcétera. Y se va uniendo esa masa de países del Oriente. Y uno ve cómo está la cosa. Y los de acá ¿cuánto se llama? De Europa, junto con Estados Unidos, están asusando a Ucrania, y ahí están los dos grupos, ¿cierto? Que ya se sacan los dientes entre ellos, se muerden ya, ¿cierto? Por un lado, India y Pakistán están peleando, por otro lado, China quiere tomarse Taiwán, por otro lado, Corea del Norte con Corea del Sur se muestran los dientes, se muestran las armas, etc. Así está el mundo. Alguien dirá, el hermano se entretiene viendo estas cosas. No es que me entretenga. Uno lee, ve noticias para estar informado. Y claro, si uno se pusiera a ver eso, se podía realmente volver loco. Oh, qué terrible, estamos mal, terrible, el mundo se va a explotar, se va a hacer pedazos. Tranquilos. Nosotros los creyentes vemos esas cosas, pero sabemos que el Señor está sobre eso, por sobre todo. Y cuando ya Él saque a su pueblo de acá, a la iglesia, Él va a actuar contra toda esa masa incrédula que le rechaza para establecer finalmente su reino. Y en ese reino, mi hermana, mi hermano, tú y yo vamos a estar con Cristo. Porque Él dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir viviendo el día a día con tranquilidad, ocupados de nuestras responsabilidades, los que trabajan, que trabajen responsablemente, los que estudien responsablemente, los que ya estamos jubilados, que seamos jubilados responsablemente, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Cumplir la parte que nos corresponde en nuestro país. Procurar, como veíamos en las otras visiones, procurar una vida limpia delante del Señor, porque el Señor nos ve, el Señor nos observa.
y procurar que no hayan cosas que desagraden al Señor en nuestra vida, porque Él está absolutamente en control de todas las cosas. Eso es como el pensamiento final que podríamos sacar de estas 3 visiones que hemos visto en el día de hoy y que están bastante unidas para poder estudiarlas. ¿Ok? Vamos a ir terminando. Tenemos las 9:38. Ah, sí, 9:38. No me he pasado mucho. 8 minutos nomás. Vamos a orar al Señor, pero antes de eso, recordar que Dios mediante el próximo domingo nos vamos a volver a juntar. Y ahí vamos a ver la última parte del capítulo 8, porque hay algo simbólico, una coronación simbólica allí del sumo sacerdote Josué. Vamos a ver qué significa. Y nos vamos a meter al capítulo 7, donde hay un tema muy interesante allá que los judíos le plantearon al Señor y que tenía que ver con el ayuno de aquel tiempo. Vamos a seguir avanzando en el libro. Así que les animo a mis hermanos a estar tan atentos como hemos estado hoy día, a seguirse conectando. Estamos prácticamente casi todos, faltan muy poquitos y por alguna razón no pudieron estar. Pero gracias por lo que estuvimos esta noche. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a pedir justamente al hermano Samuel que nos encomiende al Señor. Que ore al Señor para que nos despidamos para ir después al descanso de esta noche. Hermano Samuel, por favor. Ok. Padre, agradecemos esta oportunidad de poder escuchar y aprender de tu palabra nuevamente. Gracias por el privilegio de poder hacerlo incluso desde nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares o nuestros lugares de refugio. Gracias, Señor, porque das gracias también al hermano Nelson que nos puede guiar en esto. Le da la sabiduría también para poder exponerlo y presentar tu palabra tal cual es. Pedimos, Señor, que usted nos ayude a cada uno de nosotros a atesorarla y a hacer la vida en nuestras vidas. Amén. Que tenga un renacer en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, Amén. y podamos aplicarla todos los días de nuestras vidas, Señor, para poder agradarte, para poder bendecirte y para poder glorificar tu nombre aquí en la tierra. Amén. Pedimos tu bendición a cada uno de los hermanos que están ahí, a cada hogar representado, y pedimos que tengan misericordia de nosotros en esta semana que se aproxima. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Y qué bueno que pudimos estar todos. Ahí me gustó ver a la familia reunida. Ahí están todos reunidos, ¿cierto, Mati? Qué bueno. Ahí están todos reunidos. El Señor les guarde, les acompañe esta noche y en la semana. Y nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, los que nos vemos acá en las reuniones de la iglesia y la academia próximo domingo a las 8:30 en la buena voluntad del Señor. El Señor les guarde. Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Chao. Bendiciones. El Señor guarde la vida de cada uno. Chao. Les acompañe. Saludos en Santiago, Cristian, Consuelo también.